a este conversatorio sobre nueva Constitución y derecho a la memoria. Es un conversatorio que se está transmitiendo, lo vamos a colocar en el sitio del museo y luego lo vamos a sostener en nuestra programación de una manera más permanente para que sirva de marco de referencia en lo que es el debate o la reflexión en relación a memoria, derechos humanos y nueva Constitución. También en el auditorio tenemos presencia de algunas personas cercanas al museo que nos van a acompañar seguramente con preguntas o con opiniones. La idea es que podamos, ¿no es cierto?, mantener este diálogo con quienes están aquí presentes. Yo voy a actuar como un moderador y les voy a presentar quienes nos acompañan. Gaby Rivera, que es presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ella la conocemos, ha sido una luchadora constante en las tareas históricas que esta agrupación se ha propuesto y le vamos a hacer también luego algunas preguntas sobre ello. Álvaro Ahumada, que tiene tiene varias calidades, pero tiene dos que quiero destacar en esta oportunidad. Él es presidente del directorio del Parque por la Paz Villa Grimaldi y también es integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. También Manuel Jack, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana y tiene, claro, una historia vinculada a una defensa alternativa del valor del derecho en una institución que fue muy relevante y que lo sigue siendo en nuestra memoria, que se llama Kerkum. Y ahora nuestro propósito es poder conversar con Gaby, conversar con Álvaro y con Manuel sobre el titular de este conversatorio, que es Nueva Constitución y Derecho a la Memoria. Comencemos contigo, Manuel, porque sería interesante que nos dieras una pequeña introducción de cómo y por qué se hizo este documento y cuál fue el resultado que este documento tuvo. Este es un documento que lleva las firmas y los logos del Museo de la Memoria, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de Villa Grimaldi y de la Universidad Bolivariana. Manuel. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, una alegría. Quiero saludar a todas y todos los que están presentes, especialmente a Gaby, que nos acompaña, a Álvaro, a Francisco, que es el director del museo. Para mí es una profunda alegría poder compartir un foro, una reflexión colectiva sobre un tema tan relevante que significa para la historia de Chile. Tal vez los más jóvenes que hoy día se han incorporado a la sala no vivieron, pero sí lo pueden haber vivido a través de sus padres, sus abuelos, el horror que significó la dictadura en Chile y los años más difíciles que nosotros hemos vivido en nuestra sociedad, en la historia republicana. Estamos a 10 días de un plebiscito, probablemente un momento institucional, político, de la mayor trascendencia de los últimos tiempos en la historia republicana de Chile. Y quisiéramos que el pueblo de Chile, los que han vivido directamente a través de todos y a través de la memoria de lo que significó el horror del golpe de Estado, pudieran entender que hoy día el texto constitucional, el borrador constitucional que se presenta para su decisión al pueblo de Chile, contempla por primera vez en la historia constitucional de América Latina y incluso después del nuevo constitucionalismo latinoamericano que surge en el 91 con la Asamblea Constituyente de Colombia,
Nunca se había incorporado el derecho a la memoria y el deber de recordar en una Constitución. Esta propuesta, a que Pancho me hace referencia, hacer mención, en realidad surge a partir de muchas iniciativas y muchas voces. Y este documento que se dice aquí, que Pancho me ha entregado, Derecho a la Memoria y el Deber de Recordar, fue generado precisamente por el Museo de la Memoria, por su director, Francisco Esteves, por Álvaro Humá, el director de Villa Grimaldi, Nancy Yáñez, que era directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, hoy día presidenta del Tribunal Constitucional, y por nosotros, por la Facultad de Derecho de la Bolivariana, que hicimos el esfuerzo de llevar a los convencionales para los efectos de que pudieran incorporar una normativa que diera cuenta del derecho a la memoria y el deber de recordar. Y yo creo que, junto con otras propuestas que se hicieron, finalmente salió en el artículo 24 de la Constitución expresado este derecho a la memoria y el deber de recordar. Antes de iniciar el foro, conversábamos informalmente y Gaby hacía una referencia muy lúcida que yo quiero recalcar y tomarme las palabras, Gaby, después la puede desarrollar con mayor fuerza y mayor convicción de lo que yo voy a señalar. Pero ella decía, el derecho a la memoria es muy importante, pero la memoria del pueblo de Chile está mucho más de un derecho. La memoria del pueblo de Chile vive con nosotros, vive con nuestra historia, vive con nuestras esperanzas y con los horrores, somos parte. Nadie nos puede negar la memoria, ni aún una forma normativa de lo que sea puede jamás atentar contra algo tan importante que nos da sentido, que es el derecho de la memoria. Lo importante, yo le explicaba como abogado, que es bueno que esté en la Constitución el derecho a la memoria. ¿Por qué? Porque el sistema, los modelos y las tendencias hoy día, no voy a calificarlas despectivamente, pero tendencias que tienden a borrar la historia de los pueblos. Ya nadie habla del 91, de lo que pasó con Balmaceda. Nadie va a querer, poco menos los jóvenes ya no van a saber lo que fue el 73, el golpe. Eso no puede ser. Eso no puede borrarse en la memoria jamás. Y para que no demos espacio al negacionismo, para que no permitamos nunca conductas negacionistas que niegan lo que ocurrió, y para que el esclarecimiento de la verdad sea un derecho constante y permanente, debe establecerse el derecho a la memoria como la facultad de las ciudadanas y ciudadanos, una ciudadanía de la memoria, para exigirle al Estado, quien sea quien gobierne en ese momento, su responsabilidad de que existan los archivos, las memorias, los sitios de memoria y todo lo que tenga que tener presente en la historia de nuestros pueblos como el poder derecho de recordar. Y al Estado, y con eso cierro mi reflexión, Francisco, y al Estado le corresponde el deber de recordar. Es responsabilidad del Estado, y así lo dice el nuevo texto constitucional, tener los archivos, preservar, garantizar los sitios de memoria, etc. El Estado tiene una responsabilidad. Aquí hay un derecho y un deber. El derecho de la ciudadanía de exigir que la memoria no solamente viva con nosotros, sino tenemos el derecho de exigir su imperativo ético al Estado de responder con un deber de dar cuenta de lo que significaron esta memoria que ha vivido el horror del pueblo de Chile. Quiero decir solamente que es muy importante, porque con esto Chile va a dar una señal nueva para América Latina y para el mundo, de que no solamente como hizo Argentina, porque Argentina estableció una reforma constitucional en el 94, 96 creo, en el sentido de que se establecía de que si había una vez un nuevo golpe de Estado, todo lo que hicieran ese nuevo golpe de Estado no tenía valor jurídico, no tenía ninguna vinculación con la ciudadanía, que debieran sus actos ser considerados nulos, anulables absolutamente. Pero no decía respecto a lo que dice este texto, el derecho a la memoria y el deber de recordar. Y yo sinceramente quiero felicitar esta iniciativa, quiero felicitar lo que está en el texto y quiero decir que por primera vez se coloca la presencia del nosotros, el nosotros en el tiempo, el nosotros en el tiempo del pasado,
del presente y del futuro como una sola unidad de seres humanos que no existimos solamente en la fragilidad de la hora presente, sino que formamos parte de una gran columna, una columna de seres humanos que han ido entregando lo mejor de sí para forjar una sociedad de esperanza, una sociedad de libertad, una sociedad de democracia. Y aquellos que entregaron su vida no pueden sino estar presentes en nosotros para trabajar junto a nosotros en su memoria, para anunciar un nuevo presente o un nuevo futuro del porvenir. Muchas gracias. Sí, el golpe de Estado del 73 también fue un golpe contra la memoria democrática. Estaba prohibido acordarse que el 1 de mayo era el Día del Trabajo y que había que defender ese día. Quienes salían a celebrar el día 1 de mayo los reprimían. Solamente por salir a recordar lo que fue, lo que era, lo que significaba el día del 1 de mayo. Y quiero ahora yo preguntarle a Gaby Rivera una pregunta muy personal, pero que tiene que ver con la memoria. Gaby, tú traes una fotografía en tu chaqueta. ¿Por qué traes esa fotografía? Hola, primero que todo saludarlos. Me encanta ver a los jóvenes hoy día, porque esto es memoria también. Eso es memoria. Porque queremos dejar para las futuras generaciones esto. Esta foto sí, es mi papá. Y lo digo mi papá, o podría decir mi padre, un dirigente sindical, un trabajador, que fue detenido el 6 de noviembre del año 75 por 2 razones solamente. Porque era comunista y porque era dirigente sindical. Y lo que hacemos muchos de los que estamos aquí, luchar por un mejor país para cada uno de nosotros. Él era Juan Luis Riveras Matus, es Juan Luis Riveras Matus, mi papá. Eso. Cuando hablamos de memoria, y yo lo planteaba y lo decía en el sentido, estoy absolutamente de acuerdo, y que no quede así como en que todo lo que está aquí, cada una de las letras y las palabras que están aquí fueron escritas por las manos del pueblo, por las manos de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros dijimos y llegamos a entregar lo que nosotros pensábamos y lo que queríamos que estuviese aquí. El tema de la memoria para nosotros como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos pasa más allá de la obligación, porque es una obligación el tener memoria, ¿cierto? Pero además el Estado es el que tiene que no olvidar lo que pasó y lo que han pasado durante miles de otros años atrás que no vivimos tampoco, porque yo tampoco estuve en tiempos anteriores, pero sé de lo que significó cuando se maltrató, se asesinó en los tiempos de, por ejemplo, Videla, en Iquique, la matanza de Iquique. Yo tampoco estuve ahí, pero sé lo que fue. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos decimos? La memoria es parte de esta historia y de la historia de nuestro país. Y así como el Estado hizo desaparecer a nuestros familiares, ejecutó, asesinó, exilió, relegó en el tiempo de la dictadura, hoy día tiene que hacerse responsable el Estado de lo que ha significado para cada uno de los familiares, y no solamente para los familiares, para el pueblo chileno. Si estos familiares, estas personas tenían rostro, tenían nombre, apellido, pero además eran trabajadores, eran estudiantes, eran vecinos, eran amigos, era el papá, el tío, el hermano. Entonces, ante eso y ante ello, esta nueva Constitución deja plasmado, primero que todo, el artículo número 22, que tiene que ver con que nunca más nadie
nadie pueda hacer desaparecer a un chileno. Y el Estado tiene la obligación de buscarlo. Porque a nosotros, durante estos 17 años, más todo lo que llevamos hasta el día de hoy, el Estado no se ha hecho responsable de la búsqueda de los familiares detenidos desaparecidos. Los que nos hemos hecho responsables de esa búsqueda hemos sido las agrupaciones. Y no es justo que solamente sean hoy día las agrupaciones las que tengan que seguir buscando, porque los desaparecidos, los ejecutados y todos aquellos que sufrimos la dictadura cívico-militar, tiene el derecho el Estado a seguir buscando. Porque no queremos dejarle a las futuras generaciones que vienen entrando y me siguen cantando, porque a ellos son los que tenemos que decirles para que de verdad nunca más y nadie de ninguno de estos jóvenes tenga que volver a sufrir la desaparición forzada. Hacen 3 añitos que tuvimos un 18 de octubre donde nuevamente se ha repetido la historia. Como agrupación siempre exigimos a los gobiernos que nunca tuvieron la voluntad política para hacerlo, porque eso también hay que decirlo, nunca tuvieron la voluntad política para enfrentar el tema. Hoy día tenemos una pequeña esperanza, sí, una pequeña esperanza, que se ha entregado a nivel nacional, públicamente, que vamos a buscar a los desaparecidos, porque es el deber del Estado hacerlo. El tiempo biológico ha pasado para todos. Ha pasado para los asesinos, pero también ha pasado para nuestra gente. También nuestras madres, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros han fallecido en la búsqueda, en la esperanza y en el encontrar. No podemos seguir dejando a la segunda y a las terceras y a las cuartas generaciones esta historia. Hay que resolverla y la tenemos que resolverla como país, como Estado y como gobierno que debemos de hacerlo. Así que esta Constitución a mí me tiene muy esperanzada. Primero que todo me tiene muy contenta porque creo que se fueron plasmadas todas las organizaciones que pasaron y entregaron su posición, pero además cuando se habla, me encanta este libro, lo acabo de ver, lo había visto así muy superficialmente. ¿Dónde están? ¿Hasta cuándo nos preguntamos dónde están? Porque la desaparición forzada es la tortura permanente y no queremos más tortura permanente. Muchas gracias. Sí, Gaby, muy impactante lo que nos dices y muy cierto. Efectivamente, hay 2 artículos en la Constitución que se va a votar, el 22 y el 24, que hacen referencia directa a el tema de la desaparición forzada. Y como, bueno, se dice muy explícitamente, toda persona que ha sido objeto de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. Es así, tiene derecho a ser buscada, permanentemente. Y eso es un derecho que se establece en el texto de la nueva Constitución que se va a votar. Y nos acompaña también en este panel una persona que tenía un largo compromiso de trabajo personal, de voluntad, de dedicación a este compromiso con la memoria y los derechos humanos. Y me refiero a Álvaro Ahumada, que es presidente del directorio de Villa Grimaldi, Parque por la Paz, Corporación, el nombre completo es Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y además integrante del directorio del Museo de la Memoria. Entonces, también preguntarte a ti, Álvaro, ¿cómo ves tú este tema
el tema del deber de recordar y el derecho a la memoria en relación a lo que ha sido la labor que tú has realizado y en relación también a lo que se está sometiendo ahora a consideración de la ciudadanía el próximo 4 de septiembre. Gracias, Pancho. Buenos días a todas, todos. Bueno, efectivamente, el hecho de poder plasmar como preceptos constitucionales el derecho a la memoria y el deber de recordar viene a recoger una necesidad de muchos años. Es decir, en este país el derecho a la memoria y el deber de recordar ha sido solamente impulsado por los familiares, por las sobrevivientes, que hemos logrado desarrollar una actividad de recuperación de sitios y en que el Estado ha estado, valga la redundancia, ausente. Por lo tanto, no es baladí esto de que el derecho a la memoria y el deber de recordar sea un precepto constitucional. En este país existieron alrededor de 1.132 sitios de tortura y exterminio a lo largo de todo el país. De esos hemos recuperado 7. Algunos hemos logrado, digamos, que se constituyan como monumentos nacionales, pero si son monumentos nacionales, eso no significa absolutamente nada en la legislación actual, es solamente el hecho de tener aquella constitución, pero no implica que el Estado se haga cargo de su sostenibilidad, de su sustentabilidad, etc. Solamente hemos sido 7 aquellos sitios que tenemos el privilegio de tener cierto financiamiento del Estado para poder desarrollar nuestras acciones. Villa Grimaldi fue el primer sitio recuperado en América Latina y fue recuperado por las organizaciones sociales del sector, Peñalolén y La Reina, que lograron a través de su esfuerzo sostenido poder parar lo que era allí una expropiación del lugar donde se iba a construir un condominio que curiosamente estaba asociado al último director de la CNI de Pinochet. Y la presión social logró rescatar aquel sitio y así bueno, luego fuimos rescatando otros, Londres, José Domingo Caña, etc. Pero es la acción de la sociedad civil, de los directamente involucrados. O sea, el Estado no tuvo ninguna responsabilidad acá. Y hubo que hacer grandes conversaciones, protestas, digamos, con los gobiernos más afines, suponíamos, ¿ya?, que pudieran haber resuelto estas cuestiones. Por lo tanto, es muy relevante lo que está hoy día propuesto en la nueva Constitución y lo que dice el artículo 24 de la nueva Constitución, ¿ya? O sea, el derecho a la memoria como el derecho de todos, que no es un derecho a la memoria circunscrito solamente, y así lo entendemos, a los de las víctimas hasta el 73-90, digamos, sino que implica el derecho a la memoria de los pueblos originarios, de las diversidades, en fin, de todas aquellas personas que ven conculcados sus derechos humanos de alguna u otra forma. Y en ese sentido es un gran avance civilizatorio que en una Constitución se reconozca este hecho. Y el deber de recordar obliga al Estado, y eso no es un detalle, ¿ya? Y eso es un detalle, ¿por qué? Y ahí quiero hacer un pequeño link, si usted me permite, Francisco, pero nosotros tenemos un gobierno hoy día del presidente Boric que ha hecho una serie de propuestas muy avanzadas en este ámbito. Pero esas propuestas se verían solamente facilitadas si la Constitución, digamos, es la base sobre la cual se pueden desarrollar, ¿ya? Es decir, cuando estamos hablando de la necesidad, digamos, de que el artículo 22 se cumpla plenamente, y el gobierno del presidente Boric plantea, digamos, iniciar un plan de búsqueda, ¿ya? O sea, el plan de búsqueda va a tener mayor o menor eficacia si es que esto está aprobado en la Constitución. Es decir, cuando el presidente Boric plantea, digamos, de que hay que sostener a los sitios de memoria, hay que generar políticas para que estos puedan existir, eso está planteado en la Constitución. Y por lo tanto, si está en la Constitución, es un deber del Estado. Y ojo, no es un deber del Estado ejecutivo, es un deber de todos los poderes del Estado. Y por lo tanto, esa es la relevancia. Esa es la importancia que tiene en este momento que nosotros podamos ir aprobando la Constitución, que es una pelea que tenemos que dar de aquí hasta el día de mañana, ¿no es cierto? No está ganado, al parecer, y por lo tanto es bueno hacer el esfuerzo de hacer hincapié en que aquellas cuestiones, no solamente las que están vinculadas a derechos humanos, sino todo lo que constituye el ser un Estado social y democrático de derecho, paritario, intercultural, etcétera, es muy relevante para el Chile que se viene. Y en esa lógica, por lo tanto, es que estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado, que logramos
instalar este tema en la Constitución, que no solamente fue un esfuerzo nuestro, también hubo esfuerzos paralelos de distintas organizaciones sociales, de las agrupaciones, en fin, pero que fue un trabajo conjunto, porque además había que estar haciendo el lobby adecuado, marcando a los constituyentes, a las y los constituyentes, para que pusieran este tema con la relevancia que tiene, porque fueron muchas además los distintos organismos y organizaciones que tenían su particular reivindicación y por lo tanto era necesario allí que esto quedara. Quedó un poco larga la Constitución justamente por eso, porque se dio espacio a que todos puedan tener allí reflejadas lo que han sido sus reivindicaciones durante mucho tiempo. Eso para empezar. Muy bien. Vamos ahora a una metodología dinámica de preguntas. Les propongo lo siguiente. Vamos a hacer bloques de preguntas, de 3 preguntas, y sin individualizar a quién las hacen, y luego yo voy entregando el micrófono para que puedan responder quienes están acá presentes conmigo. Les voy a soplar un poco, pueden preguntar sobre memoria y feminismo, o sobre memoria y cultura, sobre memoria, en fin, todo lo que tenga que ver, memoria y educación, memoria inmigrante. O sea, sería súper interesante poder conversar sobre esos temas. Entonces viene ahora la parte que vamos a escuchar, las primeras 3 preguntas, y así seguimos. Con proactividad, acá, por favor, la idea es que se presenten y hagan la pregunta. Manuel Hidalgo, miembro y dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Mi pregunta es, ¿tiene la memoria algo que ver con el protagonismo popular? Me refiero a lo siguiente. Hay una frase del general San Martín en su tumba en Buenos Aires que dice: «Ay de los pueblos que no saben de dónde vienen, no sabrán a dónde van». ¿La memoria no es la condición básica para saber quiénes somos y hacia dónde vamos? La primera pregunta sobre el sentido más existencial de la memoria, pero referido a memoria y protagonismo popular. 2 preguntas más para el primer bloque. Sí, allá te presentas y haces la pregunta. Alexis Silva, profesor de inglés, y va referido a memoria y educación. Conocemos la historia de Chile. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con los profesores normalistas? Mucho de ese espacio de memoria ha quedado afuera. Y lo importante y la pregunta sería, ¿cómo esta nueva Constitución permitiría poder quizás retomar esa idea de profesores normalistas, o así también preservar los espacios educacionales, considerando que la educación pública cada vez va en descenso por una educación mercantilizada? Gracias. Ok, muy buena pregunta. Y nos falta la tercera. Sí, acá, por favor, su nombre y la pregunta. Mi nombre es Pamela Ipinza Mayor y quería preguntar respecto a si ustedes creen que estos artículos pueden garantizar la perspectiva de género, que ha sido la gran ausente en los procesos de justicia transicional. Eso. Muy bien, estamos por ahora y vamos inmediatamente a distribuir por sorteo las preguntas. La pregunta sobre memoria y protagonismo popular ha recaído en Gaby Rivera, memoria y protagonismo popular. Tu micrófono, Gaby. Sí, perdón. Es que yo a veces hablo fuerte. Escucha. Mira, yo ahí donde digo claramente que la memoria es parte de la historia, ¿cierto? Y si no hacemos carne esa historia, si no la hacemos carne cada uno de nosotros, siento que no llega donde nosotros queremos llegar. Me hizo mucho sentido lo que dice yo digo siempre compañero, el compañero,
que si un pueblo no sabe de dónde viene, de dónde está, no sabe dónde va a llegar, ¿cierto? Y creo que esa es la primera labor que tenemos nosotros como chilenos. Porque el negacionismo está tan vinculado a cada una de estas preguntas que se hacen. Y quiero recordar que el negacionismo nace en los tiempos de dictadura, cuando nos dicen las primeras frases que aquí no habían desaparecidos, que no habían ejecutados, que eran los presuntos desaparecidos. Esas eran las primeras mentiras que se empiezan a forjar. Hoy día está clarísimo cómo mienten y cómo remienten con respecto a lo que significa hoy día y lo que está plasmado en esta nueva Constitución que nosotros estamos aprobando. Y lo digo así sinceramente porque nuestra agrupación sí está con la tremenda responsabilidad del apruebo, porque además es la primera demanda que hace la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, donde dice que la Constitución pinochetista y asesina no debe existir y no debió haber existido nunca, sin duda. Pero es la primera demanda de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que nunca más una Constitución escrita con la sangre de nuestros familiares o con la gente del pueblo, porque también eran sus familiares, también eran sus vecinos. Y cuando habla la niña, dice justicia de género, ¿cierto? Eso es memoria, eso es compromiso, porque todos tenemos derechos, tenemos deberes sin duda. El 4 de septiembre sí tenemos ese tremendo deber y el tremendo compromiso. Pero cada una de nuestras demandas como ciudadano, solamente como ciudadano, tenemos la responsabilidad de seguir apañándola. Cada una de nuestras demandas tienen un significado profundo, porque han sido atropelladas durante más de 17 años, más todo lo que llevamos, porque, y lo digo y lo vuelvo a repetir, los gobiernos no han tenido la capacidad de resolverlo, no han tenido la voluntad política para resolverlo. Esto debió haberse resuelto hace muchos años. Cuando, entre comillas, llegamos y no marcamos y no ganamos en los 90 con Elwin, con un lápiz y un papel. No, para llegar a eso corrió mucha sangre del pueblo. Eso no se ganó con un lápiz y un papel. Y nada de las demandas que hemos ido en distintas instancias y distintas organizaciones se ha ganado con un lápiz y un papel. Se ha ganado con la calle, se ha ganado con el esfuerzo, se ha ganado con los ayunos, se ha ganado con las huelgas de hambre, se ha ganado con los presos, se ha ganado con las manos quebradas, se ha ganado con el guanaco encima de uno, porque hemos estado ahí. Y cuando hablamos de la educación, y quiero decirlo porque soy súper orgullosa de eso, tengo un hijo que es profesor, y profesor de historia, porque me parece que no podía ser de otra forma. Y cuando hablamos y también tengo una hermana que fue profesora normalista. Qué distinta era la educación. Qué distinta era la educación, porque esa educación era para todos. Y lo que está plasmado aquí también tiene que ver con esa educación para todos. No los que puedan pagar. Los que puedan pagar, que paguen y que sigan su camino. Pero lo que tenemos que arreglar en la educación es esta educación, la educación para el pueblo, la educación para el joven que no tiene a veces ni la plata para ir al colegio. Esa es la educación que nosotros estamos jugándola. Cuando decimos que tiene que expresar, ¿cómo expresamos
¿Cómo vamos expresando cada uno de nosotros nuestras demandas? Siento que es en la calle, primero que todo, exigiéndola, porque ya no se pide, hoy día se exige. Y vamos a seguir exigiendo, porque ese es nuestro deber. Y más aún, el compañero decía recién, si nosotros no aprobamos el 4 de septiembre esta nueva Constitución, nada de estas cosas que estamos conversando van a poder lograrse. Sin duda que vamos a seguir en la lucha, sin duda. Pero no tenemos más tiempo tampoco. No tenemos más tiempo. Este país también se está poniendo viejo. Y por eso que los chiquillos, y les digo a los cabros hoy día, porque ese es nuestro lenguaje también con los jóvenes, es que el futuro es para ellos. La justicia para nosotros ya no fue. La justicia cuando llega a destiempo no es. Lo que tenemos que luchar es para ellos, para un mejor futuro, para las nuevas generaciones, para los migrantes que tienen el derecho. Si nosotros fuimos a un país migrante, nuestros familiares y nuestra gente se tuvo que ir a otros países porque en Chile los expulsaron. También tenemos algo que decir con los inmigrantes. También tenemos algo que decir con cada una de esas cositas que están. Sabes que yo he leído, y no voy a decir que la he leído entera, porque es grande, es larga. Pero cuando uno abre una hoja y va diciendo y va viendo el derecho a tener un animal, que no es generoso eso también, o no es un derecho. El derecho a que nos sigan robando el agua, donde en el 2022 la gente no tenga agua en sus casas para beber, para vivir, no solamente para llenar la piscina, no, es para vivir y sobrevivir. Así que creo que el compromiso nuestro, y creo que también lo digo, el compromiso de ustedes, los jóvenes, y de que todos los que estamos aquí, porque yo creo que hay muchos aquí que estamos absolutamente convencidos. Convencidos, pero hay que seguir convenciendo a los que están allá, a los que no tienen todavía esa capacidad de decir, porque no creo en que los jóvenes no están ni ahí, porque si no están ni ahí, no estarían todos los que están aquí hoy día. Y los aplaudo a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gaby. La segunda pregunta que se formuló es respecto de los profesores normalistas y el vínculo entre memoria y educación. Tenemos la fortuna de que en el panel nos acompañe un decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana y que tiene una larga trayectoria en educación ciudadana, educación para un derecho crítico, alternativo. Claro, no hay mucho tiempo para desarrollar todo lo que sabe Manuel sobre esto, pero ¿qué podrías, como a partir de la pregunta, Manuel, referirte, qué podrías decir respecto de esto, del rol de los profesores y particularmente de los profesores normalistas? Bueno, yo voy a seguir el ejemplo de Gaby porque Gaby me inspira en esto, en el sentido de que ella abordó las tres referencias para darle un enfoque integral a las preguntas, porque Manuel Hidalgo nos motiva con una pregunta de presente y de identidad muy profunda. Es decir, un pueblo que no tiene historia, un pueblo que no tiene memoria, un pueblo, ¿cómo puede soñar lo que quiere hacer y construir? Y en eso yo creo que estamos en un momento fundamental de la historia política chilena, porque lo que hizo la dictadura, no solamente nos mató a mucha gente tan querida, tan amada, y por eso estamos con el derecho a la memoria y el deber de recordar, pero también lo que hizo con atrocidad y fuerza y con un desdén, con una incalificación de soberbia, aniquiló e introdujo la ideología del neoliberalismo, la ideología del individualismo y cercenó los procesos educativos de Chile, cercenó el proceso educacional. Y por eso las grandes luchas de estos últimos tiempos han sido por lo que tú señalabas,
el fin del lucro de la educación. Pero ¿cómo es posible? Yo estudié en una universidad, no pagué nunca un peso, todos mis hermanos nunca pagó nada. Yo desde entré al colegio hasta que salí como abogado, nunca pagué un peso. Y eso, uno va a Argentina, existen universidades públicas, va a México, universidades públicas, a todos los países, y aquí la gente encuentra normal pagar, porque eso fue lo que pasó con la dictadura. Nos liquidaron los profesores normalistas, la educación pública se vulneró violentamente. Y lo que hoy día tenemos que recuperar es precisamente eso, la educación pública, el fin del lucro en la educación. Basta ya de lucrar con algo que es un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Y por eso esta Constitución lo establece ahora. Una función, establece expresamente la Constitución, el borrador, un derecho fundamental, derecho de la educación, y su función principal y primordial es la justicia social, el bien común y los derechos humanos. O sea, hoy día está instituido en la Constitución que su fundamento es los derechos humanos, porque a nosotros lo que pasó una aplanadora para aniquilar los valores, educarnos en valores, la ética del cuidado, la educación en valores de derechos humanos. No es posible que los colegios ni en la universidad enseñaran derechos humanos. Bueno, entonces yo creo que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo y en esto empatar con lo que decía a propósito de género. Quiero solamente hacer referencia. Aquí vamos a cambiar con la Constitución una propuesta de modelo de vivir, porque la paridad está instituida hoy día. El reconocimiento de la paridad no es un discurso básico ideológico, es constitucional. Establece 3 normas fundamentales sobre la paridad. Todas las instituciones colegiadas públicas tienen que ser directorios paritarios, están obligados, directorios paritarios, ya no más la instalación del machismo en la conducción de la política pública. Va a ser paritario. Todos los sistemas de elección popular, sea el Congreso, la Cámara de Regiones, todo el sistema eleccionario en Chile ahora es paritario. Los partidos políticos tienen que tener obligatoriamente una dirección política paritaria. Y el Consejo Nacional de Justicia, que va a regular los diseños de cómo administrar la justicia en el país, también tiene que ser paritario. Lo que yo quiero decir entonces, nosotros estamos en un momento que es central. Lo que plantea Manuel Hidalgo, lo que plantea tú y Pamela, y es clave en el siguiente sentido. Nos enfrentamos a un desafío de un nuevo modelo de paradigma de vivir. Y eso es lo que la Constitución nos plantea, un nuevo modelo que nos coloca. Una sola cosa quiero terminar de decir. Esta Constitución plantea en sus primeros artículos que el fundamento del Estado y la orientación del Estado es los derechos humanos. O sea, el fundamento, o sea, ¿qué fundamenta el Estado? ¿Y a dónde orienta toda su actividad el Estado? Es los derechos humanos. Y los derechos humanos son el derecho a educación, la paridad, el derecho de la memoria, el derecho de recordar. Si nosotros no nos jugamos por construir una sociedad de los derechos humanos, es la oportunidad de generar una sociedad de la esperanza y de una sociedad realmente de la humanidad, de la convivencia fraterna humanamente. Porque lo que hizo la Constitución del 80 y lo que hizo la dictadura, aniquiló precisamente ese modo de vivir, el modo de vivir en la cultura de los derechos humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar y trabajar, y por eso es tan importante esta elección. Muchas gracias. Voy a contar algo que tiene que ver con la parte más organizativa del panel. Teníamos invitada a este panel a Valentina López. Ella es abogada de la Universidad de Chile y participó en la redacción de este texto, que a ti te ha parecido también, Gaby. Pero hoy día, temprano en la mañana, me informó que era contacto estrecho y que no podía venir al panel. Y por eso asumí yo la función de moderador, porque antes la tenía Manuel Jack. Y es por eso que ahora no tenemos un panel paritario. Quiero que quede claro eso, pero no fue el diseño original. El diseño original era totalmente paritario.
De manera que yo estoy sobrando, pero no importa. Por ahora voy a cumplir, digamos, este rol de moderador y pedirte a ti, Álvaro, que puedas... Mira, ha sido un panel bien rebelde, la metodología que yo propuse no la siguieron, da lo mismo, pero si puedes asumir entonces las preguntas que hay, pero sobre todo también la pregunta sobre la perspectiva de género. Muchas gracias. Sí, gracias, Francisco. Bueno, se te desordenó el panel, claramente. Siempre, sí. Mira, a mí me gustaría considerar algunas cosas, digamos, tomándolas todas. Primero que nada, esta Constitución que se vota el 4 de septiembre, no existiría esta posibilidad si esto no hubiera sido sobre la base del protagonismo popular. Claramente lo que nos ha llevado a esta situación fueron las grandes manifestaciones del 2019, lo cual marca que las decisiones o las grandes decisiones que van tomando las sociedades están directamente vinculadas a la capacidad de movilización que tengan las personas para luchar por sus propios derechos. Y eso es parte además de lo que ha sido toda la historia de las sociedades. Cuando nosotros hablamos de nuestro Parque por la Paz, y quisiera comentarles que hace 2 semanas más de 200 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones, personas vinculadas a los derechos humanos, manifestamos nuestra voluntad, digamos, de votar apruebo en esta Constitución, pero lo hicimos sobre un escenario montado en el Muro de los Nombres que hay en nuestro Parque por la Paz, como una especie de homenaje a todas las víctimas de la dictadura, pero circunscrita en ese momento a las 241 hombres y mujeres que fueron torturadas, ejecutadas y muertas en el lugar. Y eso para nosotros connota el hecho, liga aquel pasado con este presente y nos vincula también con el protagonismo popular, porque ellos y ellas eran luchadores sociales, eran resistentes. O sea, a nosotros, digamos, hablamos, claro, de las víctimas, pero eran resistentes a la dictadura. Fueron las personas que fueron capaces, después del 73, de quedarse en Chile acompañando, digamos, al conjunto del pueblo en lo que era enfrentar a una dictadura. Y ese compromiso lo pagaron con su vida. Ese compromiso lo pagaron con la desaparición forzada, que todavía no podemos saber dónde están o qué hicieron con sus restos. Por lo tanto, claramente allí la posibilidad de poder reivindicar aquello, lo que le debemos a aquellos luchadores sociales de la primera hora, los resistentes de la primera hora, es una cuestión que está muy plasmada en esta nueva Constitución. O sea, aquí estamos reivindicando a aquellos y aquellas que fueron capaces de, en momentos muy duros, enfrentar a la dictadura de Pinochet. Y eso no es un detalle. Estamos reivindicando a aquellos que después, hasta los 90, fueron capaces, las grandes movilizaciones de este país, y eso es memoria, ¿ya?, de ir generando las condiciones que llevaron al plebiscito, o que generaron las condiciones que impidieron el fraude en el plebiscito. Estamos reivindicando también a aquellos que en los 90 han ido luchando por sus reivindicaciones y haciéndolas presentes ante el Estado, y que bueno que también han ido sufriendo la directa forma en que el Estado enfrenta a las demandas. Hasta que llegamos, digamos, al 2019 con toda su secuela también de personas, digamos, afectadas por la represión, cuando un presidente es capaz, digamos, de declararle la guerra a su propio pueblo. En fin, todo eso es el contexto sobre el cual se constituye esta posibilidad de una nueva Constitución. Una nueva Constitución que del 4 al 5 no va a cambiar mucho las cosas, porque es un proceso además donde vamos a tener que generar todas las capacidades legislativas que permitan que aquello que está plasmado en la Constitución pueda desarrollarse plenamente y se puedan cumplir aquellas cuestiones que son tan evidentes y tan necesarias. A mí me gustan mucho leer en el artículo 1 los 3 primeros incisos, que yo se los quiero leer, ¿ya? Dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. En el artículo 2 dice: se constituye como una república solidaria. Vaya qué importante es república solidaria.
su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Hasta me emociona ese artículo. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Eso es lo que vamos a votar el 4, y creo que es muy relevante que esta Constitución así lo exprese. Es la edad, Francisco, discúlpeme que me emociona. Bueno, ya estamos cerca de la hora de cierre porque es un panel que se hace en la mañana, pero si hubiese una pregunta así que muy urgente que haya quedado sin responder o se quiera formular, la hacemos y cerramos con eso. Sí, tú atrás y... Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila. Más que nada quería decir que hablamos del derecho a la memoria como un... ¿cómo explicarlo? Hablamos del derecho a la memoria solamente con personas como presos políticos. Quería como más que nada hacer un comentario y también acotar una pregunta hablando de plurinacionalidad. Decir que mi pueblo, el pueblo mapuche, todavía tiene una represión constante, todavía nosotros mantenemos una dictadura donde se nos violenta, donde seguimos reprimidos. Y quiero pasar qué pasa con la memoria de personas como Alejandro Treculi, que murió y nunca se vio su caso. Quiero saber qué pasa con él, como no un detenido, sino un desaparecido como tal. Quisiera saber si al momento de hablar de plurinacionalidad y de derecho a la memoria, también se va a hablar de los pueblos mapuche y cómo estos siguen reprimidos, las personas mueren día a día a manos del Estado y de las fuerzas policiales como tal. Y cómo la plurinacionalidad va a abarcar estos temas. Eso. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, muy significativa. Entonces, esta pregunta última la que vamos a tratar en el panel, que es derecho a la memoria y plurinacionalidad. Que sean respuestas concisas, por favor. ¿Seguimos el mismo orden? Me alegra tu pregunta. Siento que el pueblo mapuche es uno de los pueblos que ha sufrido más en este país, que ha sido más golpeado, sin duda. En la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos hemos estado en el lugar, sabemos lo que significa, sabemos cómo aterrorizaron y aterrorizan hoy día a los niños, como en el año 1973. Hoy día, sin duda, que no solamente hablamos de los desaparecidos de hoy, sino que hablamos de los desaparecidos como desaparecidos de Chile. Y Chile tiene, y lo dice aquí la nueva Constitución, somos varios los pueblos que vamos a vivir y convivir en este país. Eso. Muchas gracias, Gaby. Manuel, por favor. Gracias, Francisco. El derecho a la memoria, el deber de recordar que está establecido en el texto constitucional, no hace distinción de nadie en particular. Por lo tanto, todos aquellos que han sido vulnerados en sus derechos y han sido oprimidos, es parte de lo que constituye la tarea de recordar y ofrendar su memoria. Y el pueblo originario, el pueblo mapuche principalmente, que ha tenido luchas importantes para la emancipación, claramente va a tener que tener su propia identidad de memoria en el sentido de que está presente en el texto constitucional su derecho a la memoria y el deber de recordar. Yo creo que aquí lo que se hace es incluirnos y no excluirlo, incorporarlo y no separarlo. Yo creo que el esfuerzo que hace esta Constitución, podemos discutir sobre si es más o menos plurinacional, es más pluricultural o no, lo importante es que se reconocen como pueblo, como identidad, y como tal tienen que ser reconocidos en todos sus derechos. Y eso es algo importante, que ya venía en el convenio 169 de la OIT, que ya venía en la Declaración de Naciones Unidas del 2007, y que esta Constitución lo que hace es hacerlo más visible en términos del catálogo de la estructura institucional chilena. Pero, por lo tanto, el derecho a la memoria y el de recordar sí incorpora en toda su plenitud
la lucha de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, en todos estos últimos años, por su necesidad de recuperar su identidad, su cultura y su propia identidad como pueblo. Muchas gracias. Álvaro, por favor. Gracias, Francisco. Sí, solamente agregar a lo que ya dijeron mis compañeras y compañeros de panel. En el artículo 24 se expresa claramente lo siguiente. Dice, las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de grave violación a los derechos humanos, especialmente cuando constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial. Habla de los derechos humanos en general, o sea que no están haciendo distinción, ¿ya? O sea, son los derechos de las personas que habitan un determinado país, y además se está haciendo cargo de todo lo que se ha avanzado a nivel internacional al respecto. O sea, toda la legislación internacional, como decía Manuel, se acoge en esta Constitución. Por lo tanto, allí no hay forma de equivocarse. Y el artículo 15 dice, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos, en general, ¿ya? Entonces, claramente, a nuestro juicio, están recogidas allí las demandas de los pueblos originarios, y así lo dijimos al inicio de mi intervención, porque creemos que es un gran avance en ese sentido. Ahora, claramente, primero hay que ganar este certamen electoral, digamos, el próximo 4 de septiembre, y luego hay que ver que esto sea plasmado en una legislación adecuada, ¿ya? Y lo importante es que esto obliga. Esto obliga a todos los poderes del Estado, por lo tanto, a generar las condiciones de que esto se cumpla. Y ese va a ser el gran momento, ¿ya? Donde nuevamente probablemente se va a necesitar el protagonismo popular para que estas cuestiones puedan avanzar, porque si no se podrán quedar en una discusión eterna en el Parlamento y en los organismos, digamos, que se ocupan de estas cosas. Eso. Bueno, un aplauso también. Damos por concluido este panel, que ya lo vamos, como decía al comienzo, a retransmitir en el sitio web del museo. Lo interesante es que ha habido preguntas también diversas, una presencia generacional, como tú lo señalabas, también interesante. Y sí, el museo está comprometido con el deber de recordar y el derecho a la memoria. De manera que muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias,